¿Ya? Sí, Ok, vamos a comenzar. Eh, Vamos a hablar del tema de taponamiento cardíaco. Vamos a hablar sobre las funciones normales del pericardio. El pericardio normal es un saco de doble capa, el cual va a tener el a pericardio ver, Doc, no vas a repetir todo, ¿verdad? No, de hecho nada más son dos y ya empieza lo que es el tema completo. Ok, te escuchamos. Si no, no tardan ni 5 minutos. Pues el pericardio visceral es una membrana serosa que va a estar separada del pericardio parietal fibroso por una cantidad pequeña de líquido, aproximadamente entre 15 y 50 mililitros, de un ultrafiltrado de plasma. A este espacio se le va a conocer como espacio virtual del pericardio. El pericardio va a ejercer una fuerza restrictiva que impide la dilatación repentina de las cavidades cardíacas, esto en particular de la aurícula y ventrículos derecho, durante lo que es el ejercicio y la hipervolemia. También pues fija una posición anatómica del corazón y puede retardar la propagación de infecciones desde los pulmones y cavidades pleurales hasta las vísceras cardíacas. Ahora sí, en materia, el taponamiento cardíaco va a ser la acumulación de líquido en el espacio pericárdico en una cantidad que basta para ocasionar obstrucción grave de la entrada de sangre en los ventrículos. Tenemos que tomar en cuenta que esta complicación puede ser mortal y si no se identifica y se trata de manera oportuna, puede causar la muerte. Dentro de las causas más frecuentes del taponamiento son la pericarditis idiopática, la pericarditis secundaria enfermedad neoplásica, la tuberculosis, la hemorragia en el espacio pericárdico después de una fuga, por alguna disección aórtica, traumatismo o una cirugía cardíaca, o por tratamientos con anticoagulantes. Dentro de la clínica, las principales manifestaciones del taponamiento cardíaco son conocidas como triada de Beck. En esta vamos a encontrar lo que son la hipotensión, los ruidos cardíacos ya sean amortiguados o ausentes, y la distensión venosa yugular con descenso X prominente, pero con descenso ausente de Y, además de que puede existir lo que se conoce como pulso paradójico. Las limitaciones en el llenado ventricular pues son a causa de la reducción del gasto cardíaco y la presión sanguínea, y se dice que la cantidad de líquido necesario para producir el taponamiento cardíaco puede ser de solo 200 mililitros cuando la acumulación es rápida. Los puntos importantes a seguir es: uno, se debe pensar en este diagnóstico en todo paciente con agrandamiento de la silueta cardíaca, no explicada por otras causas, un paciente con hipotensión y aumento de la presión venosa yugular, y puede haber disminución de la amplitud de los complejos QRS y el llamado fenómeno de alternancia eléctrica de las ondas P, QRS y T, y pues obviamente el médico debe tener la sospecha del taponamiento cardíaco. Ahora, para puntualizar, el pulso paradójico es una pista importante para la presencia del taponamiento cardíaco, y este va a consistir en la disminución inspiratoria mayor a 10 milímetros de mercurio de la presión sistólica. Bueno, continuando, vamos a tener que el diagnóstico se debe hacer principalmente por el cuadro clínico que representa el paciente, y puede haber antecedentes de pericarditis o de derrame pericárdico. El paciente va a presentar taquicardia e hipotensión y, como ya había mencionado, la triada de Beck, además del pulso paradójico. Siguiente, por favor. A la inspección vamos a encontrar que el paciente presenta disnea en alrededor del 85 al 90% de estos. Esto va a generar alteración del conocimiento, después va a tener signos de gasto cardíaco reducido y puede causar choque. A la palpación vamos a tener el pulso disminuido, y a la auscultación ruidos cardíacos disminuidos y parte pericárdico, o también se menciona que los ruidos cardíacos van a estar ausentes. Siguiente, por favor. Para hacer el diagnóstico de A ver, doctora, te interrumpo. Sí. Si los ruidos cardíacos están ausentes, quiere decir que está en paro cardíaco. ¿Sí me escuchaste? Sí, doctor.
Si los ruidos cardíacos están ausentes, significa que está en paro cardíaco. Regresa al anterior. ¿Puedes regresar a la lámina anterior? ¿Qué dice ahí en la tercera viñeta? Que van a estar disminuidos. No ausentes. Es muy importante que ustedes aprendan a ser precisos. Si confunden un término con otro y ponen en una nota ruidos cardíacos ausentes, van a decir que el paciente está muerto. Ruidos cardíacos disminuidos de intensidad es diferente. ¿Ok? Ok. Adelante, doctora. Bueno, vamos a tener la ecocardiografía, que va a ser el estándar de oro, y vamos a confirmar la presencia de líquido pericárdico. Y el signo ecocardiográfico más útil es el colapso diastólico de la aurícula y del ventrículo derecho, es como se observa en la imagen. Este también va a servir como guía para hacer una pericardiocentesis, y también va a ser útil en la distensión de la vena cava, que esta no va a disminuir con la inspiración. Con la ecocardiografía vamos a poder identificar el tamaño del derrame y su localización. Es importante mencionar que no todo derrame indica taponamiento cardíaco, ya que se debe identificar la compresión de las cavidades que van a estar impidiendo el llenado de la aurícula y del ventrículo derechos inicialmente, y posteriormente va a afectar a las cavidades, perdón, las cavidades izquierdas. Siguiente diapositiva, por favor. En la radiografía se menciona que se puede encontrar la silueta cardíaca normal, pero en ocasiones también, debido al derrame, se puede encontrar una cardiomegalia. Para identificar una cardiomegalia debe al menos existir un derrame de 200 mililitros de acumulación de líquido, y en los pacientes en los que el derrame fue súbito no se va a observar en la radiografía. También se puede observar campos pulmonares limpios. A ver, doctora, te voy a volver a interrumpir. Sí, doctor. Me imagino que estás hablando con respecto a la imagen radiográfica de la lámina, ¿sí? Es pregunta. Sí, doctor. Ok. Fíjate bien que la silueta, o fíjense bien todos que la silueta cardíaca aparentemente se ve grande, ¿no? Porque se ve una zona, aparte de que la placa está quemada, está sobreexpuesta, la imagen mediastinal se ve grande, ¿no? La línea mediastinal derecha de la pleura con respecto a la pleura izquierda se ve un espacio muy grande, pareciera ser una cardiomegalia grado 4. Si ustedes le miden el índice cardiotorácico les va a salir muy, muy grande, ¿verdad? Como 0.70 y algo, ¿no? 72, 74. Pero en realidad no tiene cardiomegalia. Acuérdense que estamos hablando de el taponamiento cardíaco, que es un derrame líquido dentro del saco pericárdico. Es decir, dentro de esa imagen radiopaca mediastinal puede haber un corazón pequeño y normal. Lo que ustedes están viendo y que se ve radiopaco es la dilatación del saco pericárdico con líquido adentro. O sea que podemos decir que es una imagen de una pseudocardiomegalia, porque lo que tiene es líquido. El corazón por lo regular está de tamaño normal. Lo que pasa es que no lo podemos ver porque la imagen es sumamente radiopaca. Entonces no hables de cardiomegalia, doctora. Ponle un sinónimo o habla de otra manera, pero eso que ustedes están viendo ahí, en caso de que es un taponamiento cardíaco, no es que el corazón esté crecido. Se ve una silueta mediastinal agrandada, pero eso no significa que sea cardiomegalia. ¿Ok? Sí, doctor. Síguele, doctora. Siguiente, por favor. Bueno, ya pasando al tratamiento, este va a ser un drenaje de líquido pericárdico mediante una pericardiocentesis percutánea subxifoidea. Se debe realizar una ecocardiografía para confirmar la presencia de al menos 1 centímetro de espacio libre de composición anterior al corazón.
El paciente va a estar colocado en posición supina y en ocasiones a los pacientes se les debe colocar un catéter pericárdico para realizar drenaje continuo y lo va a tener así de 24 a 48 horas. Siguiente, por favor. El drenaje va a ser de forma percutánea y va a tener diferentes accesos, ya sea subxifoideo, apical, paraesternal o dorsal. La posición va a ser en semifauler. Se debe realizar asepsia y antisepsia del área donde se va a llevar a cabo la punción. Y se tiene que localizar el sitio de punción por debajo de la apófisis sifoides y a 1 centímetro a la izquierda. Se debe infiltrar la piel y los tejidos subcutáneos con lidocaína al 2%. Y después de la obtención del líquido pericárdico, la obtención del líquido pericárdico va a ser mediante una punción con una aguja conectada a una jeringa a 30 grados respecto al plano frontal del paciente, del tórax del paciente. Siguiente, por favor. Hay pacientes en los que no se puede realizar la pericardiocentesis y debe ser un abordaje quirúrgico, llamado también ventana pericárdica. Esto es en pacientes con deformidades de tórax o pacientes obesos en los que el acceso va a resultar un tanto difícil. También se puede realizar en aquellos pacientes donde haya sospecha de líquido purulento o que haya hemorragia intrapericárdica o que también se trate de un hemopericardio coagulado. Después de obtener el líquido pericárdico, vamos a poder hacer un examen histológico, evacuar un hematoma en caso de que se encuentre ahí y colocar un tubo de drenaje. Este procedimiento tiene desventajas que van a ser el uso de anestesia general, además de que se debe realizar una incisión mayor a la punción de la pericardiocentesis y en algunos casos es necesario resecar la apófisis sifoides. Siguiente, por favor. Y pues las complicaciones que vamos a tener al realizarla puede ser una perforación miocárdica, una neumotórax, lesión visceral, arritmias, edema pulmonar, choque, disfunción aguda del ventrículo derecho y del ventrículo izquierdo, y también puede haber reacciones vagales. Estas tres últimas pueden causar un síndrome post-pericardiocentesis, por lo cual se recomienda que la evacuación inicial del líquido sea de 500 a 1000 mililitros y posteriormente puede ser de 20 a 30 mililitros por día. Siguiente, por favor. En este caso, el pronóstico va a ser de reservado a malo y se sabe que es una urgencia médica que va a requerir de un tratamiento totalmente oportuno y rápido. Y esas son las citas bibliográficas. Ok, ¿dudas, preguntas o comentarios? ¿Dudas, preguntas o comentarios con respecto a taponamiento cardíaco? Yo tengo una duda, doctor, con respecto al tratamiento. Sí, doc. Si con la pericardiocentesis el paciente mejora tanto sus signos y síntomas, ¿ya con eso es suficiente y ya? ¿Eso es todo? ¿Le van a contestar? ¿Le van a contestar al compañero? Ok, doc, creo que no te quieren comentar nada. Sí, si nosotros evacuamos el líquido y ya no persiste, es decir, no se sigue acumulando, ahí acaba el tratamiento, es decir, lo observamos 48-72 horas, tomamos un ecocardiograma de control, vemos que ya no existe el derrame y podemos retirar el drenaje de Penrose en el caso de la ventana pericárdica o el catéter si se puso con técnica de Seldinger
del saco pericárdico, ¿verdad? Si el catéter o el drenaje siguen dando líquido porque se sigue formando, entonces hay que proceder a hacer un abordaje abierto para tratar de inhibir la fuga, ¿verdad? Vamos a suponer que tiene lesionada una vena coronaria, mientras no se ligue, pues va a seguir sangrando y el derrame se va a seguir produciendo, ¿no? Entonces, si está estático y ya no se forma el derrame, ahí acaba el procedimiento. Si continúa, pues entonces hay que ir pensando en hacer una cirugía abierta. ¿Sí, Doc? Sí, gracias. Yo tengo una duda, doctor. Sí, Doc. ¿Qué diferencia hay entre los signos clínicos de paro cardíaco y de taponamiento cardíaco? ¿Es en serio, Doc? Sí, doctor. Pues necesitas leer los dos temas, Doc. Para empezar, lo que te puedo decir es que los cuadros clínicos ni se parecen. Lo clásico, ¿verdad? Lo patognomónico, entre comillas, del taponamiento cardíaco es ingurgitación yugular, es decir, hipertensión en el territorio venoso sistémico. 2, hipertensión arterial hipotensión arterial sistémica y ruidos cardíacos a la auscultación disminuidos de intensidad o apagados. ¿Sí? Y en el paro cardíaco hay apnea, hipotensión arterial y ausencia de ruidos cardíacos. O sea, no se parecen los cuadros clínicos. Y obviamente el paciente que está en paro cardíaco, por lo regular cae en coma. Si el paciente no tiene respuesta a los estímulos verbales, a los estímulos luminosos, está refléxico. El paciente está muerto en el paro cardíaco. Ok, doctor, muchas gracias. Y más adelante vamos a hablar de paro cardíaco. Sí. Ok. Lean bien los cuadros clínicos porque lo que les importa a ustedes como médicos generales es saber hacer diagnósticos. Y entonces para eso tienen que conocer los cuadros clínicos. No se confundan con los diagnósticos diferenciales, ¿sí? Una de las cosas que, por ejemplo, con el paro cardíaco muchos se confunden es que piensan que infarto es igual a paro cardíaco y tampoco se parecen, nada tienen que ver uno con otro. Entonces, revisen bien las entidades, revisen bien los signos y los síntomas relacionados a cada cuadro clínico. ¿Qué otra duda, pregunta o comentario? Doc, yo tengo una pregunta. Sí, doctora. Bueno, cuando vamos a hacer la pericardiocentesis, quería saber cómo sabemos que estamos en el espacio pericárdico y no perforamos el miocardio. Sí, decía que se iba a caracterizar porque si perforas el miocardio, la obtención de líquido va a ser de un rojo rutilante porque pues estás en una cavidad que tiene sangre y al sacarla de la jeringa se va a coagular fácilmente esta sangre. Mientras que en el líquido que obtienes por el derrame pericárdico va a ser de un color semitransparente o también un tanto rojizo porque va a ser una mezcla de sangre y el líquido que está ahí propiamente. Además de que como es un procedimiento guiado por electrocardio, por un ecocardiograma, va a haber una elevación del segmento ST. Gracias, compañera. Actualmente en mucha bibliografía se dice que la pericardiocentesis está abandonada, pero en el mundo real se sigue haciendo. Y 2, se recomienda que no se haga si no tienes un ecocardiograma o un ecocardiógrafo para guiar la punción. Si tienes puesto el transductor paralelo a donde estás introduciendo la aguja, va a ser muy difícil que te equivoques en funcionar alguna cavidad cardíaca. O 2, si no tienes un ecocardiógrafo, debes de tener en el electrocardiógrafo un electrodo
Se conecta con una pinza de estilo caimán al pabellón de la aguja, y cada vez que tú te acercas a alguna cavidad cardíaca va a ser deflexiones diferentes en el trazado. Entonces sí puede pasar que funcione si no tienes experiencia. De ahí la recomendación que este método de punciones jamás lo hagan ustedes solos. Tienen que estar acompañados de alguien que ya lo haya hecho o que tenga experiencia para que los esté guiando. Sí, doctora. Sí, muchas gracias, Doc. ¿Alguna otra duda, pregunta o comentario? Ok. ¿Quién sigue con trauma cardíaco? Perdón, trauma de aorta. Nosotros, doctor, buenas tardes. Ahorita proyectamos pantalla. Nájera y Navarrete. Así es. ¿Me indican, por favor, si ya se ve la pantalla? Ya se Sí, se ve. ve, compañero. Ya se ve, compañero. ¿En qué orden van a exponer, doctor? Nájera y Navarrete, ¿en ese orden? Sí, vamos a ir alternando, pero primero comienzo yo. Nájera. Tú eres Naim. Sí, Naim. Ok, doc, adelante. Buenas tardes, compañeros. Buenas tardes, doctor. Mi compañera Alma Clara y su servidor Naim vamos a exponer el tema de trauma de aorta. Ya cambio. Bueno, primero que nada, vamos a hacer un breve recordatorio de algunos aspectos básicos de anatomía de lo que es la aorta. Y bueno, es necesario recalcar, aunque pareciera ya obvio, pero es importante recalcar que la aorta se debe de considerar como la principal arteria del cuerpo. Se dice que en general, por término medio, mide alrededor de 2.5 centímetros en el adulto. En cuanto a su origen, pues bueno, se tiene descrito que va a surgir del ventrículo izquierdo del corazón. Y bueno, su trayecto se aprecia bastante bien en esta imagen que tomamos del Schwartz, el cual nos comenta que, bueno, primero va a haber un segmento o un trayecto ascendente, posteriormente un trayecto un tanto curvo o también considerado entre comillas transverso, y por último la aorta va a descender a través del tórax hasta llegar al hiato diafragmático y posteriormente continuar con lo que es la aorta abdominal. Y para, digamos, para dividirlo o para facilitar su estudio, el Schwartz nos propone dos segmentos en los cuales podríamos dividir la aorta, que los tenemos en este esquema de acá. Es la aorta proximal y la aorta distal. Por su parte, la aorta proximal va a comprender a lo que es la aorta ascendente y el callado aórtico, mientras que la aorta distal va a tener en cuenta o va a comprender a la aorta torácica descendente. También menciona la aorta abdominal, pero bueno, esta no la vamos a tratar en esta presentación, dado que pues, evidentemente ya no se encuentra en el tórax. Bien, en cuanto a la primera porción, lo que es la aorta ascendente, pues bueno, esta va a tener una base. Y esta base que se encuentra aquí, no sé si logran ver mi cursor, va a tener unas especie de dilataciones, y en ellas se van a encontrar igual manera inmerso lo que es el anillo de la válvula aórtica. Es un anillo fibroso que va a servir para la inserción de las valvas de la válvula aórtica, y de igual manera se van a encontrar estas dilataciones que les menciono, que son los senos de Valsalva. A partir de aquí se van a generar pues precisamente las arterias coronarias que van a dar la irrigación, la principal irrigación del corazón, tanto la coronaria derecha como pues la coronaria izquierda. Ahora bien, esta base de la aorta se va a unir a
esta porción tubular, a la aorta ascendente, a través de a través de digamos, un surco, un reborde más bien, que se conoce como reborde sinotubular. Posteriormente, aquí tenemos la aorta ascendente y ahora tenemos el callado aórtico, este segmento un tanto curvo, del cual, pues, una de sus principales características es precisamente que de él se originan, pues, unas de las ramas más importantes que da a la aorta. Aquí las tenemos muy bien esquematizadas, es el tronco brachiocefálico, la carótida primitiva izquierda y la arteria subclavia izquierda. Estos dos segmentos que les acabo de mencionar, repito, es lo que se considera como la aorta próxima. Ya posteriormente tenemos, después del origen de la arteria subclavia izquierda, tenemos a lo que es la aorta descendente, es decir, eso ya es parte de la aorta distal. Y bueno, esta aorta torácica ascendente se va a continuar a través del tórax, va a continuar su trayecto hacia abajo hasta que va a llegar al diafragma y va a pasar a través de él en un hiato, en el hiato diafragmático, y es ahí donde se va a hacer la división entre lo que es la aorta torácica descendente y la aorta abdominal. La importancia de la aorta torácica descendente sobre todo también tiene mucho que ver con las ramas que ésta emite. Por ejemplo, entre algunas de las que se mencionan son las arterias bronquiales o arterias que irrigan el esófago, arterias esofágicas, o incluso también se menciona mucho las arterias intercostales segmentarias, que son importantes porque van a irrigar, van a proporcionar también irrigación a la médula espinal. E incluso algunas de las complicaciones que posteriormente veremos tienen que ver precisamente con la lesión de estas ramas de las arterias torácicas segmentarias. Y bien, ¿por qué es tan importante que en la aorta que sufra alguna lesión? Pues sobre todo lo es por dos factores. El principal sería por la cantidad de sangre que recibe constantemente. No hay algún vaso que reciba la cantidad de sangre vaso sanguíneo que reciba la cantidad de sangre como lo hace la aorta. Y además, pues podremos decir que cuando esta sangre, la presión a la que recibe la aorta esta sangre no es igual que, por ejemplo, los lechos capilares distales. Obviamente aquí la presión es mucho mayor. Por lo tanto, la pérdida de sangre que se puede originar a través de una lesión precisamente de la aorta, pues va a ser mucho mayor que una lesión en otros lados, por ejemplo. Y por lo tanto, pues estas lesiones en la aorta son pues potencialmente mortales. En realidad no tienen buen pronóstico. Ahora bien, si nosotros realizamos un corte transversal en las arterias y sobre todo la aorta, por ejemplo, vamos a poder encontrar tres segmentos, por llamarlos de alguna manera. El primero es el que tenemos en la parte más interior, que da, digamos, la cara al lumen intraarterial, que se conoce como la túnica íntima. Este básicamente es el endotelio de la arteria. Posteriormente, y de especial importancia en la aorta, tenemos la túnica media. Este se va a caracterizar sobre todo porque aquí va a haber, pues, fibras musculares lisas y fibras elásticas. Se necesitan de ambas, y es muy importante porque la aorta, al estar sometida a presiones constantes y cambiantes, pues necesita de una capa o una túnica media fuerte para poder resistir esta presión, pero a la vez necesita que esta capa sea elástica, porque esta característica permite que la energía potencial generada por la eyección de sangre del ventrículo izquierdo pueda ser transmitida a lo largo de los vasos, y esto es lo que percibimos clínicamente como el pulso. De ahí la importancia de la túnica media con su característica de células de músculo liso y fibras elásticas. Y por último, la capa más externa, también denominada túnica adventicia, que se conforma
por fibras de colágeno. Este es el repaso anatómico. Hola chicos, con respecto a la sinonimia, bueno, entonces tendremos diferentes formas en las que podríamos encontrar esta lesión en específico en algunos artículos, los cuales son traumatismo de aorta, lesión traumática de aorta, lesión aórtica traumática o LAT, y la sinonimia en inglés también, aortic traumatic disruption y traumatic aortic injury. Siguiente, por favor. En cuanto a la definición, bueno, podemos decir que un trauma de aorta es toda aquella lesión que va a ser provocada precisamente a este vaso, a la aorta, por un traumatismo. Hay diferentes tipos de traumatismo que de igual manera vamos a tratar. Pueden ser tanto penetrantes o cerrados, y las lesiones van a ser en cualquier segmento de la aorta. En este caso específicamente va a ser la aorta torácica. Puede ser solo en un segmento o en varios segmentos, es decir, que sea mixta la localización, y posteriormente también lo vamos a tratar. Con respecto a la epidemiología, bueno, esta es la segunda causa de muerte en pacientes con trauma cerrado de tórax. Y los datos estadísticos del estudio cooperativo de lesiones por choque realizados en el Reino Unido estimaron que de 7.607 accidentes de tránsito donde se involucraron 14.000 ocupantes de vehículos, el 21% fallecieron por ruptura aórtica por trauma cerrado de tórax. Entonces, esta es una lesión bastante importante a la que no debemos de ignorar. Siguiente, por favor. Bueno, en cuanto a su etiología, y retomando un poco de lo que tratamos en la definición, va a haber principalmente dos tipos de traumatismo. Los traumatismos de tipo penetrante, que corresponden pues sí, al 90% de los casos en los que se van a lesionar grandes vasos intratorácicos, obviamente incluido también la aorta, y los traumatismos cerrados, que pues es el 10% restante, es un cálculo aproximado. Entre los de tipo penetrante, pues destacan los disparos por arma de fuego, las esquirlas que se pueden provocar al disparar, pues sí, distintas armas, lesiones por apuñalamiento, o incluso también están descritas en algunas bibliografías ciertas lesiones iatrogénicas. Por ejemplo, en el Mattox mencionaba que hay reportes de casos en los que se han lesionado vasos intratorácicos, como la aorta, por una colocación errónea por ejemplo, de un catéter venoso central, o por utilizar maniobras con balones oclusivos intraarteriales, que al momento de insuflar lo demás, pues incluso puede lesionar desde la capa íntima hasta de plano provocar una ruptura franca de la aorta, o incluso durante otros procedimientos quirúrgicos como la toracotomía o la colocación de un stent, pues se pueden lesionar estos vasos. Pero esto ya es más por impericia, un tanto de la persona que está realizando estos procedimientos. También, pues, después, digamos, destacan los traumatismos cerrados. Estos, pues, en sí, a pesar de que pareciera que no hay un objeto externo que entra al tórax, pareciera que no causa tanto daño en la aorta, pero en realidad sí. De hecho, la aorta torácica descendente, sobre todo, es muy susceptible a estar dañada por este tipo de traumatismos, de los traumatismos cerrados. Incluso se describe que dentro de estos, el más común por el que se ve afectada la aorta, pues son los choques, accidentes de tránsito. Se dice que en un 50% es porque el choque fue lateral, y seguido muy de cerca es cuando el choque fue
de frente debido a que el paciente tiene un impacto con el volante. De igual manera están descritos otros que no son tan comunes, por ejemplo, accidentes en personas que practican la equitación, lesiones por aplastamiento, lesiones por explosión, bueno, por ejemplo, ahí pusimos para ilustrar un tanque de gas, o sobre todo también dentro de las personas que se dedican a la construcción, pues personas que caen desde una altura bastante considerable, pues pueden tener daño precisamente en la aorta. Ahora bien, existen otros factores de riesgos que están descritos que pueden facilitar que haya pues una lesión precisamente en la aorta a partir de un traumatismo externo. Y se dividen principalmente en 3 vertientes, que es un factor de riesgo cardiovascular en general, los factores de riesgo hereditarios y otros factores. Entre los primeros, pues destacan sobre todo el tabaquismo, la hipertensión, que se empiecen a formar placas ateroscleróticas, que el paciente tenga niveles de colesterol altos, son factores que afectan al sistema cardiovascular en general y obviamente la aorta no está exenta de ello. Posteriormente, los factores de riesgo hereditarios, pues esto sobre todo en pacientes que tienen, por ejemplo, malformaciones o bien problemas en conectivopatías, por ejemplo, el síndrome de Ehlers-Danlos o el síndrome de Marfan, en las cuales las fibras de colágeno no son lo suficientemente fuertes. Recordemos que en la capa media, pues estas fibras elásticas adquieren especial importancia en la aorta, pues si no están conformadas de una manera correcta, pues evidentemente es más fácil que la aorta pueda sufrir alguna lesión. O bien otros factores que se mencionan, por ejemplo, un estrés muy importante, el consumo de ciertas drogas como la cocaína, etcétera. Todos estos factores pueden facilitar que se dañe la aorta a partir de un traumatismo. Ok, con respecto a lo que había mencionado el compañero, también se ahonda con respecto a la clasificación en general en penetrantes y cerradas. En la siguiente vamos a explicar otra clasificación aparte, pero bueno. La lesión aórtica traumática, como habíamos mencionado, se divide en 2, penetrante y cerrada. Ya sabemos, el traumatismo penetrante ocurre cuando la aorta se perfora o se corta directamente. Mientras que el traumatismo cerrado es el que ocurre mayoritariamente con accidentes automovilísticos, pero también se puede ver en pacientes que caen desde una altura significativa. En los traumatismos cerrados, la aorta suele desgarrarse, generalmente en un punto específico de la parte superior del tórax. Siguiente, por favor. Ok. Entonces, la Society for Vascular Surgery ha diseñado un esquema de clasificación para este tipo de lesiones, tomando en cuenta varias características, tanto anatómicas, patológicas, como tal de la lesión, la severidad y también la indicación terapéutica, lo cual mi compañero había mencionado que hay algunas variabilidades y factores de riesgo. Entonces, vamos a tener la lesión aórtica mínima y esta clasificación, como habíamos mencionado, es SBS, es decir, Society for Vascular Surgery. Entonces, vamos a tener 2 grados mínimos, el grado mínimo 1 y el grado mínimo 2, ¿sale? Entonces, vamos a tener la lesión aórtica mínima de SBS grado 1, que va a ser un pequeño colgajo de la íntima, ¿no? Una alteración. Es mínimo. De ahí vamos a tener la lesión aórtica mínima SBS grado 2, el cual esta perturbación va a ser un tanto más amplia, sin embargo, también va a ser mínima.
Continuamos con la lesión aórtica moderada, la cual es la SBS grado 3 o también conocido como pseudoaneurisma. Continuamos con lesión aórtica severa. ¿Sale? La SBS grado 4 es una ruptura de la pared y esto es una emergencia médica. Entonces, la clasificación permite definir la terapéutica, lo cual ahondaremos después. Siguiente, por favor. En cuanto a la fisiopatología, encontramos que se proponen sobre todo tres mecanismos, los tres mecanismos principales que tenemos ahí marcados. El primero, que es, bueno, como lo tomamos del Mattox, la traducción no es tan correcta, esto de fuerzas cortantes, pero también lo podemos definir como fuerzas de tracción. Esto sucede porque un segmento del vaso, en este caso la aorta, va a ser sometido a un movimiento. Sin embargo, este segmento que está sometido a este movimiento va a estar junto o adyacente, o unido más bien, a un segmento de la aorta que no es movible. Entonces, precisamente en el sitio en el que se da la unión de este segmento movible y del segmento que no es movible, se va a producir una fuerza que va a tender a lesionar sobre todo, por ejemplo, la capa íntima de la aorta. Por ejemplo, en cuestión a la aorta específicamente, la que está fija a la pared torácica, pues es la aorta descendente, y hablando de la aorta ascendente y del callado aórtico, pues estas no van a tener esta fijación. Entonces, este segmento es móvil, mientras que la aorta descendente no lo es, y cuando se, cuando se ve sometido a un movimiento, pues evidentemente se provoca una lesión. El segundo mecanismo es la compresión del vaso sanguíneo, y esta compresión sobre todo va a ser entre dos estructuras óseas, sobre todo. Por ejemplo, el segmento del callado aórtico, este segmento transversal, y las ramas que surgen a partir de él, pueden verse lesionados por este mecanismo, sobre todo cuando hay una compresión entre el esternón y entre las vértebras, sobre todo, por ejemplo, cuando el paciente choca frontalmente y hay un golpe muy fuerte contra el volante, por ejemplo. Y el tercer mecanismo propuesto es que haya un aumento abrupto de la presión intraluminal, y esto sucede generalmente cuando pues, el paciente sufre un trauma. Entonces hay un aumento dentro de la luz, y también es un mecanismo propuesto para generar este tipo de lesiones. Ahora bien, hay algunos autores que mencionan, por ejemplo, una combinación de estos tres mecanismos, ¿no? Y esto lo conocen como el golpe de martillo de agua. Y esto se va a caracterizar porque, primero, va a haber un aumento abrupto de la presión intraluminal, porque la aorta va a estar ocluida, porque va a haber un aumento súbito de la presión arterial y porque la aorta se va a ver comprimida, generalmente con las vértebras. Y esto es lo que se conoce como golpe de martillo de agua, por lo que es una combinación básicamente de estos tres mecanismos que están en azul, naranja y amarillo, y pues evidentemente la lesión es mucho mayor. Ahora bien, dentro de el desarrollo de una lesión de este tipo, debemos de considerar lo siguiente. Cuando un paciente llega con una lesión en la aorta, pues es muy probable que llegue con otras lesiones en órganos o estructuras torácicas o intraabdominales o en el cráneo, etcétera. Puede haber múltiples fracturas costales, fracturas en la pelvis, lesiones en los pulmones o en estructuras intraabdominales, lo cual puede obviamente complicar pues el desarrollo de esta lesión. O bien, también tenemos que considerar si el paciente ya tenía, por ejemplo, una condición previa de diabetes o hipertensión o enfermedades coronarias, otras enfermedades que afecten el corazón, pues esto también puede, o más bien dificulta, pues que el resultado del tratamiento sea el correcto. O también tenemos que tomar en cuenta, por ejemplo, pacientes que toman algunos medicamentos como aspirina,
warfarina o cualquier otro que impida o intervenga en el correcto proceso de la coagulación, pues va a provocar que en dado caso de que haya un sangrado, pues este sea mucho más profuso y mucho más difícil de controlar. Por eso es que colocamos aquí como en el último punto de esta diapositiva, que se debe también tomar en cuenta pues, las condiciones previas que pueda presentar el paciente. Ahora bien, este es un esquema que nos gustó bastante del Schwartz, y tiene mucho que ver con lo que ya mencionó Alma. Ya para no andar tanto, pues cuando se aplica alguno de estos mecanismos que ya les mencioné, que son estos tres principales, se puede provocar una lesión. A esta lesión, por ejemplo, en la íntima, que la podemos ver en la segunda imagen, se le conoce como disección. Y la disección se da sobre todo en la capa íntima de la aorta, y esta poco a poco se va a ir desgarrando, y lo que sucede es que va a permitir que cierta parte del flujo sanguíneo que hay en esta arteria se introduzca entre este colgajo, esta porción de la capa íntima, se introduzca entre esta y la capa media. Y entonces aquí va a suceder lo siguiente, se van a crear, digamos, dos cavidades. A este segmento, no sé si ven mi cursor, me parece que sí, se le va a conocer como lumen verdadero y a este se le va a conocer como lumen falso. Y esta es una de las principales características del traumatismo de la aorta cuando se provocan lesiones, por ejemplo, en la capa íntima. Poco a poco se va a dar una mayor separación entre lo que es la íntima y la capa media. Se va a ir separando poco a poco, generalmente en el sentido del flujo sanguíneo, eso es lo normal, pero también se encuentra descrito situaciones en que la separación es, digamos, retrógrada, que la disección va a ir, digamos, contrario al flujo sanguíneo, también se encuentra descrito. Hay ocasiones en las que estos pacientes, por ejemplo, pueden mejorar súbitamente porque de este lumen falso se genera otra lesión u otros orificios que permiten que del lumen falso reingrese la sangre al lumen verdadero, y ese se le conoce como orificios de reentrada. Sin embargo, eso no significa que el paciente pues, esté mejor. De igual manera, existen otras variantes de lesión, que ya nos había mencionado bien Alma, que es el hematoma intramural. Esto sucede porque hay una lesión en el vasa vasorum, los vasa vasorum propios que necesita la aorta para su nutrición, en la capa media. Hay una lesión, hay una extravasación de sangre, hay una fuga de sangre más bien, y esta permanece dentro de la capa media. Y por último, digamos, la tercera variante es que ya haya una placa aterosclerótica, por alguna razón el paciente sufre un traumatismo y justamente ahí se provoca una laceración. A pesar, es muy controvertido, pero como son, digamos, entidades muy similares, en realidad muchos autores proponen que el manejo de estas tres entidades sea muy similar. Ok, con respecto al cuadro clínico de lesión aórtica traumática, los signos y síntomas de esta lesión suelen no ser específicos. Entonces, tenemos que poner especial atención. El síntoma más común en pacientes con lesión aórtica es la presión arterial alterada o baja, debido a la pérdida de sangre, debido al desgarro o a la ruptura aórtica. Otros síntomas pueden incluir respiración dificultosa, ronquera, dolor en el sitio de la lesión y conmoción. Siguiente, por favor. Bueno, en cuanto al diagnóstico, evidentemente el médico debe de apoyarse de la historia clínica, de su exploración física, pero no es suficiente, es suficiente para sospecharlo, mas no para confirmarlo.
Entonces, evidentemente se debe de hacer uso de ciertos estudios, sobre todo de imagen. El primero del cual nos habla, en este caso lo tomamos del MATOX, es la radiografía de tórax, pero aquí se hace, digamos, una pequeña acotación, y es que sorprendentemente del 12 al 37% de los pacientes puede que en esa radiografía no muestre alguna alteración. Además, también se hace, digamos, una puntualización en el hecho de que no, estos pacientes, pues muchas veces no es conveniente llevarlos al área de rayos X convencional y tomarle una placa posterior-anterior. Entonces, ¿por qué? Porque, bueno, generalmente vienen politraumatizados, o en un estado inestable, hemodinámicamente inestable, o porque el médico sospecha que tiene alguna lesión medular. Entonces no es conveniente estarlo manipulando para trasladarlo, por ejemplo, al área de rayos X. Y lo que sugiere el MATOX, por ejemplo, es que se tome una placa de tórax portátil. Esta, pues, ya no va a ser posterior-anterior, más bien va a ser antero-posterior, y sí nos describe alguno de los signos que se pueden presentar. Por ejemplo, el más común es que se puede presentar en este tipo de estudio es el ensanchamiento del mediastino. De igual manera, el contorno aórtico puede ser que se vea, digamos, anormal o raro. Es lo que tiene, de hecho, marcado esta imagen con la flechita roja. El contorno aórtico no se ve normal, o pueden verse otras condiciones agregadas como que hay un hemotórax bastante importante, o incluso la presencia de cuerpos extraños, por ejemplo, en dado caso de que haya sido una lesión por paro, o las esquirlas que les mencionaba, etcétera, un arma blanca. O también algunos de los datos que se pueden mostrar es la desviación de la tráquea debido precisamente a que el mediastino se está ensanchando, muy probablemente porque tenga sangre por la lesión aórtica. Permítanme. Acá está. También está la tomografía computarizada. De hecho, muchos de las bibliografías que consultamos lo daban como el método de elección en aquellos pacientes hemodinámicamente estables. Se dice que es mejor utilizar la tomografía en su modalidad, si no mal recuerdo, es helicoidal, porque esta podía proporcionar, pues, imágenes de mejor calidad y distintos ángulos a través de los cuales cortes, perdón, a través de los cuales se pueden hacer reconstrucciones en 3D, y que esto nos permitiría, por ejemplo, pues, tener un diagnóstico más certero de dónde está la lesión, de qué tan extensa es, si hay otros segmentos involucrados, etc. Por ejemplo, dentro de algunos signos que se pueden notar con este tipo de estudio está el colgajo intimal. Ahorita se los muestro con las flechitas azules. De igual manera, un contorno aórtico irregular, o cuando se aplica contraste, pues este contraste se va a extravasar. Entonces, estos signos son bastante sugestivos de que hay una lesión en la aorta. Y de hecho, aquí, en la tomografía, del lado derecho, está marcada la aorta, por ejemplo, con una F y una T, no sé si la aprecian, y la flechita azul. Del lado izquierdo, por ejemplo, F quiere decir de falso, es el lumen falso, es donde se está, digamos, fugando la sangre entre la capa íntima y la capa media, y vean cómo es, de hecho, mucho más, el diámetro es mucho más importante en el lumen falso que el lumen verdadero, que está marcado con la letra T. Y la separación entre estos dos lúmenes o espacios está, digamos, un poco ondulado. Esto no es que sea una regla, pero es sugestivo de que la lesión es relativamente reciente, ya que, por ejemplo, como se ve en la segunda imagen, ya vemos que el lumen verdadero está un poco más amplio, el lumen falso está un poco más reducido, pero esta membrana limitante
esta membrana limitante es ya está más recta, digamos, más firme, por lo cual se podría suponer que este paciente ya tiene pues, una evolución más larga, más tiempo de evolución. ¿Podemos dejarlo aquí, Doc? Te interrumpo. Sí, doctor. Ok. ¿Alguna duda, pregunta o comentario con respecto hasta donde van exponiendo los compañeros lo del trauma de aorta? Ok, la dejamos aquí, terminamos mañana el tema. Sí, doctor. Que pasen buena tarde. Hasta luego, doctor. Gracias, igualmente.